Bueno, muy bien. Ahora ya sabemos qué tipos de empresas clasifica o cómo clasifica el SRI a las empresas. Pero una vez que ya sabemos esta información, ¿cómo creamos la empresa? Ahora, legalmente, en el Ecuador, ¿qué tipos de empresas existen? Eso también es parte fundamental del proceso de constituirse como un emprendedor o como un empresario. Entonces, yo siempre digo, el desconocimiento no exime de culpa y tampoco de ningún impuesto. Por ende, ahora en este programa que estamos haciendo de finanzas para no financieros, vamos a dar toda esta información para que sepamos del tema tributario y también de la parte legal en nuestro país. ¿Cómo vamos a crear la empresa? Si es que es una persona natural, ¿qué tipo de empresa me creo? Si es que soy una persona jurídica, si es que quiero, como decía en la clase, en la charla anterior, si queremos ser exportadores, si queremos dar servicios, como por ejemplo el tema de la parte digital, como Kushki, que ahora ya está a nivel internacional, o como otras plataformas como el Uber, queremos exportar productos, ¿qué tipo de empresa creo? Muchas veces, ¿qué pasa con los clientes que me dicen, ve, ahora ya soy una persona natural y quiero constituirme como una empresa? Entonces yo le digo, pero ¿por qué razón quiere constituirse como una empresa? Porque no, ahora ya quiero ser compañía limitada, pero ¿por qué razón quiere convertirse? Entonces siempre hay que conocer por qué quiero cambiar de un tipo de empresa a otra y cuáles son los pasos para crear los tipos de empresas. Si es que, como les digo, es una compañía limitada, si es que es una SAS, si es que es una sociedad anónima, si es que es una sociedad de hecho, cuáles son las ventajas, las desventajas que existen en crear este tipo de empresas y cuáles son los pasos que nosotros debemos saber. Entonces, como Eduardo es experto también en el área societaria, en constitución de compañías, es asesor en este tema, pues aquí, ¿quién más? Tú, Eduardo, para guiarnos, cómo decidirnos si es que me creo una SAS o si me creo una sociedad anónima. Entonces, te dejo también para que nos comentes cómo hacer una elección de qué tipo de empresa voy a crearme. Efectivamente, mi empresa, que la mantenemos tanto en temas tributarios, que se llama tributar.es, y pues la base legal de mi empresa es de CTA Audi Legal S.A. Han llegado muchos contribuyentes, sobre todo con la misma pregunta que Yoko acaba de mencionar. Si soy una persona natural que tengo un negocio, pero ahora quiero convertirme en una persona jurídica, ¿me conviene o no? Tal vez puedo seguir como natural, necesito ser una persona jurídica. Son varias de las interrogantes que, sobre todo también al momento de editar algunas capacitaciones, puedo indicarles a las personas. La principal razón para poder crearse una compañía deberán tener en cuenta que sobre todo deberá ser la responsabilidad, porque al momento de constituirse en una persona jurídica, automáticamente usted pasa a responder únicamente por el capital aportado, con algunos casos que existen en la ley de compañías, ¿no? Que usted por su propia medio, por su propia voluntad quiere también responder ilimitadamente, pero yo considero que la principal razón por la que una persona que tiene un negocio debería tener una persona jurídica o una sociedad es sobre todo para responder limitadamente por lo que aporta, porque a veces cuando tiene un negocio una persona natural y tal vez por algún motivo le va mal, lamentablemente él va a responder con todo su patrimonio y se puede quedar inclusive en la calle. Entonces esa sería una de las razones. Y pues también otra de las razones por las que vienen las personas a mi oficina para ver o para constituirse una empresa es sobre todo porque también me dicen quiero formalizarme, estoy como natural, no llevo contabilidad, mis procesos están desorganizados y pues por esa razón también hay muchas personas que deciden crearse una sociedad. Entonces para crearse una sociedad en el Ecuador, ¿usted sabía que de pronto puede crearse tanto una sociedad civil como una sociedad bajo la vigilancia de la Superintendencia de Compañías, estimada Yoko? Sí, bueno, tal vez, Eduardo, corrígeme si estoy equivocada, una sociedad civil podría considerarse de pronto una sociedad de hecho y las que ya pasan a ser parte del control de la super de compañías ya son compañías limitadas o SAS o sociedades anónimas. Y aquí quiero contarles un poco una experiencia también, Eduardo, a nuestro público oyente, ¿no? Que si tú creas una sociedad de hecho, por desconocimiento, un poco también a veces el cliente lo hace y dice, no, como tengo que cumplir menos requisitos, voy a crear una sociedad de hecho. Pero ojo,
Las empresas que se crean como sociedad de hecho, cuando se compran un dominio para sacar al mundo entero su negocio, por ejemplo, www.yocondamoya.com, voy a dar servicios de consultoría a nivel internacional. Entonces yo tengo que comprarme mi dominio y como sociedad de hecho no puedo comprar un dominio, tengo que comprar con una compañía limitada como una SAS que sea una institución que pertenezca a la superintendencia de compañías. Es algo súper sencillo, fíjense, esto es un tip también que les doy para que ustedes lo tengan en cuenta. Si creamos una sociedad de hecho o una persona natural y quiero yo sacar mi página web hacia el exterior y quiero pasar ciertas certificaciones de seguridad, porque ahora con el tema de la ley de protección de datos, con el tema de la ley de la información que debe estar protegida y cubierta para evitar hackeos o ingresos a nuestra data, tenemos que poner certificados de seguridad. ¿Y qué pasa? Que si soy una sociedad de hecho, si soy una persona natural, no tengo la empresa constituida como parte de la super de compañías, no puede generar ese certificado de seguridad porque le pide para validar ese dato en su país. Entonces, por ejemplo, yo con eso un poco pude ubicar cuándo es una sociedad de hecho y por qué una compañía limitada, Eduardo. Muchas gracias, esa información es muy importante. Cada uno tiene su dominio en sus áreas. Por ejemplo, esto de los dominios yo desconocía, ¿no? Pero claro, en este caso les voy a explicar un poco lo que es una sociedad que se construye bajo el Código Civil y lo que es una sociedad que se construye bajo la ley de compañías. Entonces, el Código Civil considera como contrato de sociedad aquella agrupación de dos o más personas que se unen sobre todo para un fin. En este caso, las sociedades creadas bajo la figura civil o el Código Civil se llaman sociedades civiles y mercantiles, que también son legalmente reconocidas en el Ecuador. Y también pues puede ser que una persona se una con otra y diga formemos una sociedad y comienzan a facturar a nombre de una de ellas, lo cual sería un poco riesgoso, ¿no? Porque solo el uno va a responder y el otro va a estar bien gracias y no va a responder, por lo que ahí es muy importante que para formalizarse más bien creen una sociedad con un documento legal y pues de esta forma puedan emprender su negocio de una forma más organizada. Entonces, la figura tal vez mejor en el Ecuador para crear una sociedad es crearla bajo la superintendencia de compañías o bajo la ley de compañías, que actualmente la ley de compañías contempla 6 tipos o 6 clases de compañías en el Ecuador, como son las compañías anónimas, las limitadas, que quizás estas dos son las más demandadas, ¿no? Las más fuertes. Actualmente también tenemos las más demandadas, las SAS, sobre todo también ya les voy a explicar cuáles son las diferencias, pero sobre todo para los emprendedores, esta SAS les ha caído muy bien porque primero no tienen que gastar prácticamente nada en notario ni en registro mercantil porque no hace falta ya ir ni a la notaría ni al registro mercantil a registrarla. Sí, pero ahí, Eduardo, también siempre vamos a darles tips como complementos a esta data, ¿no? En lo que es la SAS, en el caso de que una empresa, les decía, quiera crearse como SAS porque obviamente es rápido, es menos costos, el tema legal también demanda de menos pasos, pero ¿qué pasa con una SAS? Recuerden que si creamos una SAS y queremos dar servicio al sistema financiero, debemos registrarnos o sacar una identificación en las CEPs, ¿sí? Y para sacar el servicio en las CEPs, para dar a instituciones financieras, por ejemplo, servicios en cloud, en la nube, para hacer servicios informáticos, desarrollo de sistemas, a todo lo que es el área cooperativa y financiera. Si me creo como SAS, luego quiero registrarme en las CEPs para obtener ese permiso de entidad calificada. ¿Qué pasa? Dice, solamente podrán obtener este permiso las compañías limitadas o las sociedades anónimas. Entonces, ahí también siempre oriéntese de qué tipo de negocio y qué tipo de servicio van a ofrecer, a qué público van a ofrecer para poder crear las empresas. Y ahí sí, pues, decidir si es que es una SAS, una compañía limitada o una sociedad anónima. Eso nada más, Eduardo, como complementos a su información. Gracias por ese conocimiento. A veces uno siempre está en sus áreas y a veces desconoce un poquito de los otros. Pero bueno, para aquellos contribuyentes o personas que ya se crearon una SAS, debo indicarle también que no se preocupen. Si ya se creó la SAS, existe la figura en la ley de compañías que es la transformación. Entonces, si necesita ese requisito, podemos hacer la transformación de SAS a compañía anónima. Entonces también
por ese lado, si tal vez alguien ya se creó y dice, ya ahora me toca cerrar, entonces tendríamos que transformarlo, ¿ya? Y para eso estaríamos gustosos de poderles atender. Entonces, por otro lado, tanto las compañías anónimas y limitadas, estas sí necesitan irse, por ejemplo, para su constitución mediante escritura pública, por lo que obligatoriamente va a haber un gasto inicial de lo que es la constitución en un notario, y el notario le va a cobrar en base al capital que aporta. Y por otro lado también deberá registrar esta compañía los nombramientos de los representantes en el registro mercantil, lo cual también es otro gasto. Pero sin embargo ahora está fácil tal vez de crearse porque podemos inclusive crearnos en línea ya las compañías, que también ya les voy a hablar un poquito más adelante. Y para terminar con las otras tipos de compañías que tenemos en el Ecuador, controladas bajo la super de compañías, tenemos a las compañías de nombre colectivo, tenemos a las compañías de economía mixta, que son formadas una parte privada, una parte pública, y por último las compañías en comandita por acciones. Pero sin embargo, como ya le había mencionado, las más utilizadas prácticamente hablamos de una limitada, una anónima y actualmente la SAS. Entonces, para poder constituir este tipo de compañías, estimada Yoko, tal vez usted sabe cuál es el primer paso para poder crearse una compañía en el Ecuador. Yo pienso que para crearse una compañía es como cuando las mamitas estamos embarazadas y queremos tener un hijo, saber qué nombre le quiero poner al bebé. Entonces yo creo que ponerle un nombre bonito, porque ese nombre es el que le voy a llamar toda la vida, y cuando ya esté grande me va a decir, mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? Entonces pienso que lo primero que debemos imaginar o crear es un nombre que me identifique, que identifique lo que vamos a hacer, que le dé power, como dicen los chicos ahora, que le dé poder, y que además se quede en la mente de las personas para que rápidamente le puedan ubicar. Yo me imagino eso, Eduardo, no sé si es que estoy bien. Bueno, efectivamente, casi ese sí es el primer paso, ¿no? Pero el primer paso para crearse una compañía es que sobre todo usted tenga la voluntad de crearse. Actualmente las compañías pueden crearse por una sola persona, porque antes, por ejemplo, una limitada o una anónima era mínimo 2 o más personas. Y a veces, por ejemplo, supongamos que yo tenía un negocio y yo quería crearme la compañía, lastimosamente tenía que buscarme un tercero para darle, por ejemplo, un $1 de acciones. Ajá. Y que solo me acompañe en la constitución. Entonces actualmente la ley de compañías ya cambió desde marzo del 2022 para que se pueda crear por acto unilateral o por contrato de 2 o más personas. Entonces ya ahora puede crearse una sola persona, tanto una anónima, una limitada, una SAS, y pues ya no tiene que buscar a otra persona. Lo que sí debemos tener como limitante o tener en cuenta es que usted, por ejemplo, no se puede constituir una compañía con su cónyuge de forma inicial, pero sí puede hacerlo, por ejemplo, buscando un tercero y que este tercero luego le transfiera las acciones a su cónyuge. Esa es la única prohibición que tenemos y pues que debemos tener en cuenta. Entonces, por otro lado, para poder constituirse una compañía, como usted bien decía, lo más importante es la denominación, y ese es el primer paso que debemos hacer en la Superintendencia de Compañías: poner un nombre o razón social a la compañía para que en este caso nos aprueben. Y debe este nombre ser único y no debe confundirse con otros, porque no le van a aprobar el nombre. Entonces, una vez que ya tenemos la reserva de denominación aprobada por la super de compañías, ahí sí tenemos que ya continuar con los siguientes pasos. Y también dentro de las primeras cuestiones que usted debe preguntarse para crear una compañía es primero qué tipo de compañía quiero crearme. Entonces, si usted opta, por ejemplo, por crearse una compañía limitada o anónima, entre los requisitos que deberá tener usted, por ejemplo, es saber un domicilio, también tener lo que es el capital. Para las anónimas y limitadas tenemos un capital mínimo. Debemos recordar que para las compañías anónimas el capital mínimo es $800 y para las limitadas son $400. Ese tal vez en el tema económico. Y ahí tengo yo una pregunta, Eduardo, porque siempre cuando alguien va a crear una compañía dice, bueno, vamos a poner un capital y voy a poner o a iniciar con el capital mínimo. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de iniciar con un capital de, por ejemplo, en el caso de una compañía limitada, que a propósito, un dato importante también para mí, aquí todos aprendemos, esto es un espacio de aprendizaje.
que las compañías limitadas ya se pueden crear unilateralmente, que es algo que también unipersonalmente yo desconocía, ¿no? Entonces dicen, a ver, vamos a crear una compañía con un capital mínimo de $400. ¿Cuál es la diferencia en iniciar con un capital mínimo o a su vez iniciar con un capital, me invento ya de 20,000, 30,000, que es para el giro del negocio? Porque normalmente los dueños dicen, vamos a iniciar con un capital mínimo. Eso también sería importante aclarar a nuestros televidentes. Esta pregunta es muy interesante, ya que también me han hecho la misma pregunta y yo he tenido que asesorarles. Aquellos contribuyentes que inician con un capital mínimo puede ser uno de los motivos que tal vez no tengan mucho dinero para comenzar. Pero también debemos saber que si inicia con un capital alto, una de las ventajas que va a tener este tipo de sociedades es, por ejemplo, que cuando vaya a sacarse un crédito, el banco le va a otorgar este crédito porque va a tener ya un respaldo de patrimonio, de capital. Entonces, por otro lado, también debo indicarles que si usted opta por constituirse con un capital alto, deberá tener en cuenta que deberá pagar el 1% del valor de este capital como impuesto a la patente apenas ya se cree su empresa. Entonces, si usted se crea, por ejemplo, con $100,000, deberá saber que ya $1,000 va a irse como impuesto a la patente. Entonces, a veces me preguntan, o yo le digo, a ver, tal vez ya se va a sacar un crédito inmediatamente, entonces inicie tal vez con un capital menor. O si me dice, sí, yo ya quiero créditos inmediatamente, ahí sí necesita un capital mayor, porque también necesita ese dinero para capital de trabajo, también para la compañía. Inclusive le digo que para una SAS no existe un capital mínimo. Yo he dicho, puede usted, si tiene $1, ya se crea una SAS. Y en este caso también otra de las cosas, que si usted dice, quiero crear una SAS con $200,000, pero no tengo ahorita el dinero, tienen hasta 24 meses para poder pagar ese capital en una SAS. Entonces esa es otra de las ventajas que ha dado la normativa para este tipo de compañías, para que pueda usted constituirse con el capital que usted desee, ¿no? Y si no tiene dinero, no importa eso, ponga, digamos, $1 y ya se constituye. Pero claro, para una entidad financiera el tema va a ser que su capital es de $1 y tal vez no le va a dar mucho crédito. Entonces, continuando con esto, tal vez, claro, esa es una de las preguntas que ya está absuelta, ¿no? Entonces, otra de las cosas para crearse una compañía, como les estaba mencionando, es también definir, por ejemplo, quiénes van a ser los socios o accionistas. Hablamos de socios para las compañías limitadas y accionistas para las compañías anónimas o las SAS. Ese es el nombre correcto de llamarle a las personas que aportan el capital. Entre otros datos importantes antes de crear una compañía es, por ejemplo, que sepa dónde es el domicilio, que también establezca quién va a ser el presidente, el gerente, cuáles van a ser los años de duración de un presidente o gerente, que debo indicarles que pueden hacerlo hasta 5 años para que no tengan cada rato que estar cambiando de gerentes o presidentes. Y estos pueden ser elegidos indefinidamente. Por otro lado, también debe saber el plazo de la empresa, o también ahora ya hablamos que hay un plazo indefinido, si no pone el plazo, entonces no hay un límite de tiempo. Y una vez que usted, por ejemplo, opta por crearse una compañía anónima o limitada, cuando ya haga este proceso, que puede hacerlo inclusive en línea, que también le podemos poner en la pantalla, que deben acceder sobre todo para acceder al tema en línea, a la página de la Superintendencia de Compañías, que es supercias.gov.es. Ahí pueden encontrar los links para crearse compañías, registrarse y hacerlo de forma electrónica. La diferencia entre una SAS y una compañía anónima o limitada es que, por ejemplo, ¿usted sabía que para las anónimas limitadas obligatoriamente es por escritura pública? No, ese conocimiento tampoco tenía, y aprovechando que hay este espacio, quisiera yo saber si es que se crea como una compañía limitada o una sociedad anónima o una SAS, ya pueden negociar en bolsa de valores, porque también pienso que ahora el hecho de tener un flujo más rápido del dinero y pasar por instituciones que puedan darle efectividad, o sea, circulante mucho más rápido, es, por ejemplo, vender su cartera. Entonces, si yo me creo como una sociedad anónima, como una persona natural o como una compañía limitada, ya en cualquiera de ellas puedo acceder a la bolsa de valores. Efectivamente, es una gran pregunta. Le cuento que los que se construyen SAS, lamentablemente no pueden negociar en bolsa de valores sus acciones. Pero si se crea una limitada o anónima, ellas sí pueden negociar, con la salvedad de que las limitadas, recuerden que solo pueden constituirse hasta con 15 socios, mientras que las anónimas no tienen límite de accionistas. Y pues para de pronto ir finalizando estos temitas de constituir las compañías, una vez que ya se crea una compañía anónima limitada, ya hace las escrituras, registra sus estatutos, su escritura en registro mercantil, ya tiene una personería jurídica, por lo que automáticamente ya le va a llegar el RUC también a su correo, y pues también
de ahí, si usted tiene ya un negocio, obligatoriamente pues deberá ya sacar los demás permisos, ¿no? Que tenga que obtenerlo en las diferentes cantones para poder usted iniciar su actividad, ¿no? Si tiene empleados, por ejemplo, afiliarlos, registrarlos en el Ministerio de Trabajo. En el IES. Y pues por otro lado, las demás obligaciones, ¿no? Que tenga que hacerlo. Entonces, abrirse la cuenta bancaria dentro de los 30 días iniciales y cargar los balances iniciales dentro de la página de la Super de haber constituido cualquier tipo de sociedad. Entonces, esto en cuanto a la constitución de compañías, que es muy importante en el Ecuador, pues, y pues con esto ya los televidentes tienen un tips, y agradeciéndole sobre todo a Extreme Telecomunicaciones, Comunicaciones y también pues a la empresa Innovatec por esta invitación, y que es un aporte también de la empresa Tributar con esos conocimientos para toda la colectividad que quiere emprender, sobre todo en este tiempo. Eduardo, yo realmente lo único que puedo decirte es gracias por todo este contenido de información. Como siempre planificamos a veces poner muchas diapositivas, pero el tiempo nos resulta ingrato porque ha pasado tan rápido este compartir que nos quedan muchos más temas pendientes. Yo pienso que vamos a tener, si tú así lo prefieres, una segunda parte, porque yo quería darles ciertos tipos de información que tienen que cumplir los contribuyentes de acuerdo al tipo de empresa que tengan. Entonces, con toda seguridad tendremos una segunda fase, y como dije, nada más agradecerte por este tiempo de dar estos tips a todos nuestros clientes, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, para que tengan más sustento y creen sus propias empresas y pues hagan realidad sus sueños. Antes de irnos al corte, lo único que quiero es agradecerle a Eduardo por este tiempo, por todo lo que nos ha compartido. Estamos gustosos de tenerte aquí, Eduardo, y pues nada más dejarte la casa abierta para que tú regreses. Muchas gracias, estimada Yoko. Igual un agradecimiento especial a Extreme Comunicaciones y felicitándoles también por estos programas en beneficio de la colectividad, y pues también a la empresa que lideras, pues es Innovatec, que siempre está pensando en sus clientes, ¿no? En las personas como responsabilidad social. Y pues también, si de pronto les podemos servir desde la empresa que mantenemos, Tributar.es, SPI Audi Legal S.A., gustosos estaremos de poderles ayudar en sus emprendimientos, sobre todo para que crezcan, se formalicen tributariamente, y pues cualquier duda legal, tributario, contable, pues muy gustosos. Entonces, será para mí un placer regresar nuevamente a compartir estos espacios contigo, y pues sobre todo también seguir capacitando a toda la ciudadanía para que tenga un negocio próspero y con ganas de seguir creciendo. Entonces, muchas gracias por todo este tiempo, y a los televidentes también por seguir a este canal digital Extreme Comunicaciones. Muchas gracias, y pues un excelente día para todos. Ahora, vamos a un corte comercial y regresamos.